Ahí tenían la información general de este caso. Me acompaña aquí, tengo conmigo en el estudio a Orián Brito, periodista venezolano del diario Las Américas. ¿Qué tal, Orián? ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido al programa. gracias, muchas gracias. Y vamos a darle las buenas noches. Nos acompaña la señora Luisa Fernanda Moreno de Mejía, esposa del doctor Armando Mejía Henao. Señora, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches. Gracias a ustedes. ¿Qué pasó con su esposo? Bueno, el 25 de julio él salió a las 4 de la tarde de Guarenas, una ciudad cerca de Caracas, vía Oriente. Yo lo estaba esperando en la casa de la playa y él nunca llegó. Encontramos su moto al día siguiente en un módulo de la policía con un choque frontal. Nos entregaron sus documentos y sus pertenencias, pero él no aparece todavía. Se hizo una búsqueda exhaustiva porque en la zona del choque la hipótesis es que pudo haber caído al río. Buscamos por 5 días seguidos y él no apareció. Buscamos por todos los hospitales, los centros de salud, las clínicas, la morgue y mi esposo no está. Yo tengo fe que él está con vida. Puede ser que tuvo un golpe en la cabeza y no recobra la memoria, o simplemente alguna persona lo tiene retenido en alguna zona. Es una situación de verdad desesperante. Señora, usted dice que lo tengan retenido. ¿Existe una posibilidad que sea que esté secuestrado? ¿Esa posibilidad usted la contempla? Son, Y tengo que preguntarle esto, ¿no ha tenido comunicación con, no entre esos secuestradores, si es que existen en ese caso, no se han comunicado con ustedes? ¿Han tratado de alguna forma alguien de extorsionarla? no hemos recibido ninguna llamada. Orián, esta práctica es común. Oficialmente no se puede hablar de un secuestro. Desde el punto de vista oficial, las autoridades no han dado una versión oficial de los hechos tampoco. Ahora, hay similitudes con otros casos. Ahora, fíjate, en este caso lo terrible es que el silencio gubernamental que no da respuesta a esta señora, pues que vive esta angustia, ¿no? Ahora bien, si se presume que este señor haya perdido la memoria, podría haber caminado tanto para ya ir un mes y no saber nada de lo que ocurre. Casos similares de esto, lo que podemos decir es que lo que sí es sistemático en Venezuela es la desaparición de personas que lamentablemente por un motivo u otro, por secuestro, por cosas que se planifican desde... Estamos hablando de Venezuela, el país más inseguro El del país más mundo. inseguro del mundo. De hecho, hay un informe del estudio que realizó Gallup recientemente que evidencia que Venezuela, para la percepción de los venezolanos, es el país más inseguro del mundo. Y Sobre hay un este informe caso, además de Naciones Unidas, sí, porque todo esto está unido, que asegura que la inestabilidad así es. política y económica ha contribuido, por supuesto, a que se acreciente esa inseguridad Y ciudadana. un elemento, Félix Guillermo, que es muy importante decir, lo que se une a este caso, es la impunidad de las instituciones. Cuando tú ves que desde las cárceles venezolanas se organizan, como pasa, secuestros desde cárceles donde extorsionan a la gente, donde se hace un estudio, donde muchas veces, recientemente yo leía una noticia en Venezuela de un enfrentamiento entre dos cuerpos policiales por cobrar un rescate de una persona que estaba secuestrada. Imagínate tú, y muchas veces en estos sucesos hay funcionarios policiales de la Guardia Nacional, entre otros, involucrados en sucesos como este. Aquí lo grave es la impunidad, es decir, el silencio de las autoridades, vamos a decirlo así, y que en un mes no haya un operativo desplegado, porque es un señor que además ni siquiera estaba en una zona boscosa, estaba en una zona a una hora de Caracas, que yo particularmente la conozco, y hay caseríos, hay cosas donde pudieran haberlo visto. Entonces, mantienen en la incertidumbre y bueno, y sin ánimos de preocupar a esta señora, Claro, por por supuesto, supuesto. porque está en una situación muy Terrible, difícil. terrible. Lo que estamos tratando además es de ver de qué forma Sí, podemos sin darle duda. una luz, ¿no?, al final del túnel. Señora Moreno de Mejía, las autoridades a usted, ¿qué le han dicho? ¿Qué le han contestado? No tenemos ninguna respuesta en este momento. Ya pasó un mes y nadie sabe nada. De verdad que la situación es desesperante. Hemos perdido la fe, no la fe, la tranquilidad, la paz. La fe no la puedo perder porque yo sé que él está con vida, pero no nos han dado respuesta ninguna. Señora, su esposo era profesor universitario. ¿Tiene algún indicio, tal vez algún mensaje subliminal que le pueda haber enviado? Por ejemplo, la última vez que lo vio, ¿qué recuerda de ese último momento?
¿Qué recuerdo de...? La última vez que vio a su esposo, ¿cómo fue la conversación? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo recuerda las últimas horas que estuvo con él? No, pues ese día estábamos ambos en Caracas haciendo una diligencia y bueno, nos despedimos para encontrarnos en la casa de la playa. Él salió antes en su moto. Simplemente pues lo único que yo esperaba era encontrarlo en la casa y desde ese momento no hemos tenido ni paz ni tranquilidad. ¿Su esposo, señora, tenía enemigos? No, yo de verdad no le conozco. Hemos preguntado por esa zona de la playa. En realidad no tiene enemigos. Es una persona tranquila. Sin Yo ánimo. pienso que esto tiene que ver mucho con la inseguridad que se está viviendo en este país. Y es lo que dice la señora, el tema de la inseguridad. Recientemente estamos viendo cómo personas desaparecen y no existe la respuesta oficial, sino que hay casos que esperemos no sea este. Primeramente Dios, la señora puede encontrar a su esposo sano y salvo, pero casos de gente que ha desaparecido y que ha encontrado pues, los cuerpos después en diversas partes de Caracas y en otras zonas del país. Pero normalmente en ese caso, si hubiese un secuestro, habría una extorsión y seguro Ahora, la justicia no se lo han curioso es comunicado el con tema de ella. entregar los documentos y que no se ha activado un mecanismo propiamente en una zona, y es lo que quiero ser enfático en esto, Félix Guillermo, es una zona cercana a Caracas donde diversos cuerpos La de seguridad... inacción del gobierno. La inacción del gobierno, porque pudieran desplegar, si existe policía científica, si hay formas de tener captahuellas para muchas cosas, para tener tecnología para otras cosas, pero para buscar a una persona que desaparece no se utiliza ningún implemento de seguridad para garantizar la paz de esta persona que está angustiada. Sin lugar a dudas. Señora Moreno de Mejía, termino con usted. En caso, hipotéticamente, que su esposo haya sido secuestrado, ¿cuál sería el mensaje que le enviaría a los captores? Bueno, yo pienso que ellos deberían tener un poquito de compasión con nosotros, porque nos ha afectado a todos y no sabemos también en qué condiciones lo tengan a él. Yo les pido, con el corazón en la mano, que de verdad devuelvan a mi esposo. Él es la parte de sustento de esta familia, él es mi compañero, mi amigo, y de verdad lo queremos tener de vuelta a casa. Hay algo que quiere decir en la zona del accidente. Sí. La zona se llama Kempis, es un caserío y le llaman zona de paz, que quiere decir que no puede entrar la policía allá. Entonces es preocupante la situación que se vive en Venezuela. Señora, y para finalizar, si su esposo la está escuchando, esta entrevista que estamos haciendo ahora, llegase a él, ¿cuál sería el mensaje? ¿Qué le diría a su esposo? Bueno, Armando, desde aquí con todo mi corazón te digo que hemos orado mucho por ti, para que los ángeles te estén cuidando en este momento y vuelvas sano y salvo a casa. Te queremos mucho, Armando. Señora, le agradecemos que haya estado con nosotros en el programa. Sé que está pasando por unos momentos duros, son muy difíciles y ojalá que todo esto tenga un Por final haberme feliz. atendido y por haberme escuchado. Ojalá que las autoridades hagan algo al respecto y que deje la inacción, porque esta señora está desesperada y está la vida de su Inacción esposo e y su familia. impunidad, una combinación Impunidad. fatal. Terrible. Muchísimas gracias, Luisa Fernanda Moreno de Mejía, Orián Brito, que estuvo con placer. nosotros aquí en el estudio. Después de la pausa vamos a hablar de la inminente liberación de Popeye, uno de los principales sicarios del capo Pablo Escobar. Pero antes un niño escapa ileso tras ser atropellado por un auto. Ahí lo tienen.